¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Voces en Relieve, inaugurando además una nueva temporada, muchos temas que vamos a desarrollar y analizar y que nos tocan de cerca como sociedad mendocina. En este caso los invitamos a analizar el tema de la reproducción asistida. Hoy las parejas que quieren formar una familia y tener hijos, entre el 18 y el 15% acuden a procesos médicos, a un tratamiento que justamente los pueda llegar a ser padres. Vamos a hablar sobre esto, sobre el abordaje legal, pero también el abordaje médico, claro, y el abordaje ético. Bueno, vamos a compartir a continuación un informe que hemos elaborado al respecto. Hablamos de todos los procedimientos médicos destinados a resolver el proceso de fertilidad de modo no natural. En un 30% de los casos, la mujer es la que lleva el problema de la fertilidad. En el otro 30% de los casos, la patología pasa por el varón. Las causas más frecuentes de infertilidad dentro de una pareja en la mujer están dadas por problemas hormonales, o sea, dificultades en la ovulación, problemas anatómicos como pueden ser obstrucciones en las trompas por procesos inflamatorios, por endometriosis, que es otra patología cada vez más frecuente en las mujeres. El varón puede tener problemas en su producción espermática, tanto en la cantidad como en la calidad de sus espermatozoides, y eso llevará a una infertilidad. En otro 30% de los casos, los dos comparten. La mujer tiene un problemita hormonal, el hombre tiene un problemita en los espermatozoides, y hay una infertilidad compartida. En el 90% de los casos llega un diagnóstico. Hay un 10% de casos que llamamos esterilidad sin causa aparente, o ESCA, en donde te gastaste todos los recursos intelectuales y tecnológicos y no llega a un diagnóstico. Pero no le tenés que decir a la paciente no tiene nada, señora. Porque si hace 3 años que está teniendo relaciones sexuales con su pareja y no se queda, tiene algo. Lo que le tiene que decir es no lo encuentro. Muy bien, las diferentes situaciones entonces que enfrentan varias parejas y cuáles son las formas de abordarlas. Vamos a conversar con 3 expertos en la temática. Tenemos la presencia de Luciano Sabatini, él es ginecólogo experto en reproducción. ¿Qué tal, Luciano? Bienvenido. Gracias, buenas noches. También la presencia de Leonora Lam, ella es abogada, especialista en bioética. Hola, buenas ¿Qué tal, noches? Leonora? ¿Qué tal? Y también la presencia de Rocío Alanís, ella es psicóloga, también experta en el tema de reproducción. Sí, buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias. Bueno, recién veíamos en el informe algunas de las situaciones que se presentan en varias ocasiones. Y te pregunto, Luciano, escuchábamos recién a un médico que decía puede ser problema del padre, problema de la madre, y todavía hay una partecita que no hay ningún tipo de problema, o al menos aparentemente no se presenta ningún obstáculo, sin embargo la pareja no puede concebir. ¿Qué es lo que sucede en ese tipo de situaciones? A ver, creo que es algo bastante lógico entender lo siguiente, que es algo que también les explico siempre a los pacientes. La medicina reproductiva y la fertilización in vitro es una especialidad súper joven, porque el primer embarazo por fertilización in vitro tiene 40 años, con lo cual, sin lugar a dudas, hay cosas que todavía no conocemos de los mecanismos íntimos de la reproducción. Claro. Muchas cosas que todavía no conocemos, con lo cual tenemos hasta el día de hoy aquí en Mendoza y en todo el mundo herramientas para conocer quizás hasta un punto. Y esas herramientas a veces te permiten conocer cosas groseras que uno las puede ver con estudios muy sencillos que le pide de rutina a los pacientes, cosas que no se pueden ver desde un punto de vista tan grosero y a veces están más a niveles moleculares y que uno indefectiblemente las ve cuando hace una fertilización in vitro, porque por ejemplo, claro, si hay un problema de óvulos, de calidad de óvulos, de mecanismos de fertilización, de calidad embrionaria, uno no puede ver eso con exactitud de antemano. Entonces muchas veces
los tratamientos de fertilidad de alta complejidad terminan de completar una idea o un diagnóstico inclusive. Claro, que a priori no se podría conocer. Que a priori no se podía conocer. Eso es lo que implica una esterilidad sin causa. Yo odio el término. Esterilidad sin causa aparente lo odio porque vienen las pacientes con muchísimas dudas y dicen que no tengo causa. Y no sé por qué no me quedo embarazada. Y no es que no tiene causa. Es que todavía no se descubre. Sino que todavía no le das en la tecla. Y eso, Luciano, que me decís que es una medicina o son técnicas que son relativamente jóvenes, ¿por qué decimos que ahora hay mujeres que no se pueden quedar embarazadas y que antes nuestras abuelas o nuestras mamás quizás no tenían el problema? ¿Es una cuestión generacional, de cultura, de costumbre? ¿Qué está pasando? Creo que hay una cuestión generacional súper importante, creo que es lo que acabas de decir vos, porque nuestras abuelas buscaban embarazos en momentos en donde la biología tiene su máxima eficacia, que son entre los 20 y los 30 años. Claro, la fertilidad absoluta quizás. Y hoy la búsqueda de embarazo, en las charlas muchas charlas que doy respecto a reserva ovárica, o que doy en la facultad, muestro una foto que es buenísima, que le he robado a mi señora, en donde muestro cómo se ha ido corriendo la edad. La abuela de mi señora fue mamá a los 20 años, mi suegra fue mamá a los 24, mi señora fue mamá a los 29, y la hermana más chica de mi señora tiene 35 y todavía no ha sido mamá. Vos fíjate cómo se ha corrido a lo largo del tiempo el momento de búsqueda del embarazo. Y eso tiene una implicancia biológica. Claro, por supuesto. Bueno, quizás para preguntarle a Rocío, esto de que muchas mujeres por una cuestión natural, ¿no? Y lo pienso en mi caso, qué sé yo, me gustaría, primero me recibí, después empecé a trabajar, quizás después quiero tener mi casa, después casarme y recién después tener chicos. Esto es algo muy común, ¿no? En las chicas de hoy. Es muy común y los tiempos psicológicos no son los tiempos biológicos. Total. Eso por ahí además se escucha mucho en las charlas médicas, esto de que postergamos la maternidad, pero lo cierto es que la mujer tiene muchas más oportunidades, incluso busca hacer otras cosas antes de empezar con la búsqueda de los chicos, la crianza, incluso para conformar una pareja. Uno se demora. ¿El consejo es, hay que ocuparse antes del tema o no? ¿Hay que quedarse con esa matriz, esa estructura mental y analizarlo después? Yo creo que lo más importante es tener información adecuada. Si sabemos que hay una edad límite para poder empezar a buscar, o que podemos saber cuál es nuestra reserva ovárica, o tener algún tipo de información respecto a nuestra fertilidad antes, que nos permita prevenir que el día de mañana tengamos que acceder a técnicas o más invasivas o a tener un diagnóstico que quizás de antemano no hubiésemos tenido. Algo más preventivo. Por supuesto. Bueno, y Luciano, después te quiero preguntar cuáles son esos estudios y a qué edad hay que hacerlos. Pero me gustaría preguntarle a Eleonora desde el punto de vista legal, ¿no? Y justamente por eso te queríamos consultar. Muchas parejas que hoy tienen la posibilidad de acceder a este tipo de procesos o de técnicas médicas y muchas otras que no. Y cómo el Estado argentino hoy eso lo alaba, ¿no? Eso lo puede todavía contemplar. Contanos cómo es la situación desde el punto de vista legal. En realidad en Argentina tenemos una ley desde el año 2013 que regula un acceso integral, que en realidad no es integral sino a la cobertura de los tratamientos médicos, pero la cobertura sí es integral. Esta ley fue sancionada y al mes de su sanción fue reglamentada, lo cual también demuestra el compromiso en cuanto a la posibilidad o sea, el compromiso verdadero en cuanto a la posibilidad de acceso a estas técnicas. Del Ejecutivo, ¿no? Más claro, allá de la legislatura, sí, del exacto. Congreso. Un compromiso, digamos, a nivel como país de efectivamente darle un marco a esto. Lo cierto es que en realidad la temática es tan compleja que si bien tenemos la cobertura regulada legalmente y a través de eso se puede acceder, no ha sido tampoco liso y llano el acceso, porque las obras sociales, las prepagas, han empezado a poner distintos reparos respecto del alcance de esa legislación. Entonces, aún hoy estamos accionando judicialmente, se está accionando judicialmente para exigir aquello que la ley dice o para interpretar o definir los alcances de la ley. De todas maneras, hay tratamientos que todavía no están claramente contemplados legalmente, como puede ser técnicas más complejas, como es un diagnóstico genético preimplantacional o una gestación por sustitución, es decir, otras técnicas de reproducción asistida que también hacen al acceso al derecho a formar una familia que legalmente hoy se discute si están contempladas. Pero por otro lado... ¿Pero porque son más caras o porque no estaban contempladas en su momento en el proyecto de ley? El diagnóstico genético preimplantacional sí es más caro. Bueno, técnicamente, me atrevo a decirlo delante de un médico, es una biopsia embrionaria, es decir, cuando el embrión está en un estadio in vitro, se le extrae una célula y se la analiza los efectos de
detectar anomalías genéticas o defectos cromosómicos y prevenir el nacimiento de un niño o una niña con enfermedades o por razones de histocompatibilidad, es decir, se utiliza la técnica para distintas finalidades y sí se discute su contemplación legal. Tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha dicho que se debe contemplar legalmente a través de la legislación, entonces se discute en cada caso judicialmente si se debe cubrir o no. Y sí es mucho más caro que un in vitro, entonces también por eso está, pero hay parejas que necesariamente requieren de esta técnica para poder acudir a la maternidad o a la paternidad. Claro. De todas maneras, me permito hacer un comentario sobre lo que decían recién, de esto de postergar la maternidad. También esta postergación de la maternidad ha sido una forma de liberalización o de libertad de las mujeres, ¿no? O sea, esto que vos decías, yo quizás antes de acceder a la maternidad quisiera, casarme, tener mi casa. Bueno, hay otras mujeres, esta por ahí es tu posición, hay muchas mujeres, bueno, vos te desarrollas profesionalmente, o sea, entonces también estas técnicas, y lo hemos hablado con Luciano en otras oportunidades, te permiten también un desarrollo de la maternidad si querés hacerlo, pero sin limitar además tu desarrollo personal. Antes las mujeres era como a los 20 años teníamos que ser madres, entonces no había esta posibilidad de pensar, ni la tecnología nos habilitaba más posibilidades. Hoy sí, o sea, yo a los 37 podría decir, bueno, no quiero ahora, puedo crioconservar mis óvulos para el día de mañana, si quiero puedo hacerlo, y de alguna manera te va flexibilizando en esto que no es un dato menor, es muy, muy bueno para el desarrollo personal. Porque además es el deseo de muchísimas mujeres, digo, ser mamás en algún momento. Lo que pasa, Catalina, es que yo te voy a decir una realidad que me pasa constantemente en el consultorio, que es lo que hemos hablado varias veces con las chicas. Falta información. La gente llega absolutamente desinformada. Llega una chica de 39 años a querer ser mamá, donde uno le hace los estudios de su reserva de óvulos y resulta ser que por una cuestión biológica ya no tiene óvulos o los óvulos que tiene son de bajita calidad. Y cuando uno le dice, mira, va a ser muy difícil o va a ser prácticamente imposible, pobres abren los ojos así. En el 2015, que nosotros hicimos una encuesta, el 60% de las pacientes que consultaba y que uno le daba una noticia de estas características, se lamentaba de que alguien no se lo hubiera dicho antes. Claro. Entonces, la posibilidad de hacer un estudio previo para saber la reserva ovárica. ¿Qué decimos cuando decimos reserva ovárica? Así todos podemos entender y entrar en... Claro, para que quede claro, la mujer nace con una cantidad de óvulos que es finita, que es limitada. Hay mujeres que nacen con un poco más y mujeres que nacen con un poco menos y por lo tanto se puede acabar antes o después. Pero la realidad es que como el ovario no tiene la capacidad de generar nuevos óvulos, a medida que va pasando el tiempo, esa reserva de óvulos de a poco va disminuyendo. Y disminuye en realidad dos características del óvulo. Lo cuantitativo, es decir, en número, en cantidad, y disminuye también lo cualitativo. Claro. En los últimos años se ha avanzado muchísimo en el conocimiento con respecto a la calidad, a la genética del óvulo, con respecto a la edad de la mamá. Y recién decía Eleonora, hoy yo a los 37 años guardo mis óvulos. Y yo te digo, a los 37 años ya es tarde. Están muy buenos los óvulos a esa edad. Ya es tarde. Hoy se recomienda guardarlos antes a los óvulos. Bien, ¿y qué significa guardar los óvulos? ¿Se congelan? ¿Cómo se les...? Claro. Lo que estamos tratando de informar, o por lo menos bajar a los niveles inclusive de la universidad, de la Universidad de Medicina, estoy diciendo a nivel formativo, de los ginecólogos, porque también hay desconocimiento con respecto a esto, es que el óvulo va cambiando con respecto a la edad. Y uno tiene posibilidades de advertir esta situación en situaciones muy tempranas. O sea, estamos tratando de que junto con el Papá Nicolau y la colposcopía, a partir de los 25 años se haga también un estudio de sangre, que es para evaluar la reserva ovárica, tan sencilla como eso, y que uno pueda agarrar y decir, mira, Catalina, tu reserva ovárica quizás viene un poquito más disminuida de lo que debería ser para tu edad, ten en cuenta en una de esas de ser mamá antes, y si no puedes ser mamá antes, no te estreses. Claro, seguí con tu vida guarda y tus óvulos, bien. y seguí con tu vida, y si a los 37 años tenés ganas de ser mamá, y te pones a buscar y te quedás embarazada sola, fantástico. Pero y si no pudiste,
tenés esa reserva. Eso es la congelación de óvulos, es agarrar y guardarlos a través de una técnica que se llama de vitrificación en nitrógeno líquido a temperaturas muy bajitas, parece medio ciencia ficción todo esto, pero a menos 196 grados, que a esa temperatura se puede material. ¿Hay parejas que lo hacen? ¿Hay muchas parejas que acceden a esto? Sí, de hecho también se hace, y esto es importante también informarlo, en materia cuando las personas se están enfrentando a algún proceso de cáncer. Se llama oncofertilidad. Y esto también está cubierto por nuestra ley, es decir, nuestra ley expresamente prevé que en caso de que, por ejemplo, yo, Eleonora, a los 37 años tengo que empezar ahora un tratamiento de quimioterapia o de rayos, esos tratamientos afectan la fertilidad de las personas, sean mujeres o sean varones. Entonces siempre se aconseja que si la persona que va a iniciar ese tratamiento está en edad fértil, o incluso si son niños o adolescentes, incluso también se recomienda, porque puede afectar la fertilidad para futuro, se crioconserve material genético de esa persona antes de empezar los tratamientos invasivos del cáncer, que a veces uno está enfrentando un proceso de cáncer y no ve esto, ¿no? Porque es como, no, me quiero curar del cáncer y luego... Pero luego el cáncer se supera y esta persona con una técnica que es relativamente sencilla, que está cubierta por el sistema de salud, entonces deberíamos también, por eso los médicos que hacen oncología también tienen que brindar esta información antes. Claro, sí, es una información que se tiene que dar. Recién nos comentaba Luciano el momento en que se le dice a la pareja o a la mujer, tu reserva ovárica no es suficiente o tus óvulos son muy débiles. ¿Qué pasa con esa mujer? Digo, ¿cómo empieza ese proceso psicológico? Porque me imagino que de ahí en adelante es una frustración enorme, más allá de los procesos médicos que pueden haber en el medio. Sí, exacto. El diagnóstico de infertilidad genera en la mujer o en la pareja un shock emocional y al principio algo de negación, que cuesta llegar a la consulta médica. Empiezan con algún ginecólogo general y empiezan a ver que estamos probando y de repente no nos embarazamos. Ahí recurren a la consulta médica y empiezan los estudios diagnósticos. Siempre el paciente hasta el último momento va a tener la esperanza de que no hay nada, solo hay que esperar y seguir intentando. Esta es la etapa que nosotros los psicólogos decimos que es de negación. En cuanto se detecta algo, bueno, ya se sabe contra qué se pelea, pero el diagnóstico de esterilidad sin causa aparente, el de ESCA, este que hablábamos al principio, es el más devastador para los pacientes porque no saben contra qué luchar. Los médicos no me saben decir qué tengo y así todo nosotros no nos embarazamos. Esto deja dos situaciones. A la vez que van intentando con las técnicas de reproducción que tienen una alta implicancia física para la paciente, sobre todo para la mujer en este sentido. Invasivo. Muy invasivo, exactamente. A la vez que sucede esto, siempre alojan como la esperanza de que no sea necesaria la técnica. Entonces, bueno, hay que ir intentando dilucidar, como dice Luciano, por ahí con los primeros tratamientos, utilizarlos también de manera diagnóstica, explicarle a los pacientes que hay algo más que podamos saber y los límites que tiene la medicina reproductiva hasta ahora también. ¿Y qué hay de la importancia que tiene nuestra mente, ¿no? Porque hay muchas parejas que les dice el médico, bueno, váyanse de vacaciones o vamos a cortar un tiempo, en 2 meses seguimos y se queda embarazada la mujer. ¿Acaso la mente también forma parte de la infertilidad o la fertilidad de la mujer? Mira, la bibliografía dice que es un porcentaje mínimo, no llega al 2% del 100% de la población que está buscando embarazarse y tiene que ver con que por ahí también no sabemos las causas médicas con estos límites. Los psicólogos que hacemos reproducción asistida no curamos la infertilidad, por ahí los pacientes vienen con esta idea de que me mandaron de vacaciones, me dijeron que estoy muy estresada, que piense menos en esto. Es la verdad pedirle al ser humano que piense menos cuando es la función que nos diferencia del resto de los animales, la verdad que es algo imposible, claro, es una carga más. Entonces la persona está intentando no pensar y sobre todo para nosotras que todo el hecho reproductivo es atravesado por nuestro cuerpo, tenemos recordatorios mensuales de que esto de nuevo no ocurrió. La menstruación que esperamos durante tanto tiempo cuando no buscábamos y cuando llega a haber un alivio, hoy es un castigo y se vive con mucho dolor. Entonces esto de decirle no pienses cuando todo el tiempo está ocurriendo. Hay cierta edad que uno tiene sus hermanas que se quedan embarazadas, sus amigas, y también todo eso entra en juego. Y además el consejo del vecino o de la mamá que le dice, haz esto, porque todo el mundo piensa que puede saber porque a lo mejor fue madre alguna vez, ¿no? Y el mandato social, ojo, el mandato social. Hay mucho peso, sobre todo en ambas personas, pero sobre todo en la mujer, en el acceso a la maternidad. Como
hoy una mujer que no quiere acceder a la maternidad tiene que justificar porque como si fuera como, ¿por qué no? Si esto es como ley de vida, ¿no? Claro. Pareciera. Entonces, todo esto repercute muchísimo y se vuelve bastante tortuoso en las personas que no pueden acceder, porque hay toda una demanda y todo un peso puesto. Como si la posibilidad nos obligara a tener que decidirnos en algún momento, antes o después, por esto. Entonces, esto que decías vos de la familia, el mandato social, la pareja que se acaba de casar y bueno, ¿y ustedes para cuándo? Y el primero y después, bueno, y la parejita. Y la verdad es que por ahí ni siquiera tiene que ver con los intereses de la pareja, pero sí lo que se espera de los demás, la demanda de los padres de nietos, esta también es muy pesada y se escucha mucho en los pacientes. A veces te dicen, yo la verdad estaría más tranquilo, pero mi familia, mis amigos y un montón de cuestiones que tiene nuestra sociedad con el culto a la fertilidad y a los chicos que posiciona a las parejas y a las mujeres que tienen hijos en otro lugar, con características más positivas, el bendito baby shower que a las pacientes les está costando la salud mental también y social, ¿no? El poder de encontrarse. Sí, con sus amistades. celebrar el bebé de otra persona cuando la paciente no puede. Muy doloroso. Y sabemos además que hay varias técnicas, Luciano. Sí. Algunas de menos complejidad que otras. Imagino que cuando apenas llega una paciente se prueba con la de menos complejidad y después va ganando en complejidad, ¿o cómo es el tratamiento? ¿Es un estudio? Yo creo que es dependiente absolutamente de cada matrimonio en particular, o de cada pareja, ¿no? Cada matrimonio, es antiguo. Porque hay parejas que llegan y que quizás tienen un problema severo, que vos lo descubrís de entrada y no le vas a estar haciendo perder tiempo con técnicas de baja complejidad que sabes que no van a tener ningún tipo de resultado. Lo único que le vas a generar son más problemas psicológicos porque el tiempo empieza a pasar, se empieza a hacer largo, se empieza a hacer agotador, los caminos son difíciles y empieza a jugar en contra eso también. Entonces, cada situación es a medida. Claro. Cada situación es a medida. Es muy amplio el mundo de la reproducción. ¿Hay un porcentaje de infertilidad masculina o femenina? Sí, hay un porcentaje. A ver, se cree que es el 30% femenino, el 30% masculino, hay un 30% mixto que puede ser un poquito de la mujer y un poco del varón, y un 10% de todas estas causas que todavía están en veremos o que uno puede llegar a verlas cuando hace estudios más profundos, desconocidos. Claro. ¿Y esto de la infertilidad puede ser hereditario? Digo, quizás la pregunta de muchos, a lo mejor si a mis papás les costó tener familia, ¿a mí también me puede costar o no tiene nada que ver con...? No tiene nada que ver, no necesariamente tiene que ser hereditario. A ver, por supuesto que hay algunos trastornos puntuales genéticos, hoy que estamos tan hacia la genética reproductiva, que pueden ser heredados, pero son cosas muy, muy puntuales y son el menor número de parejas que vemos nosotros. La mayoría de las veces son situaciones que presenta el matrimonio y que han sido adquiridos, no heredados. Claro, claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. En minutos nada más seguimos conversando sobre la reproducción asistida y los diferentes abordajes que podemos darle. Ya volvemos. Segundo bloque de Voces en Relieve y seguimos analizando la reproducción asistida, todo lo que se puede conversar al respecto y compartimos la segunda parte del informe que elaboramos. Apenas me casé, que tenía 32 años, decidimos con mi marido empezar a buscar quedarnos embarazados y pasaron 6 meses que estaba buscando. Yo me di cuenta que el bebé no llegaba, fui a una ginecóloga y me dijo, mira, vamos a hacer una ecografía, pero yo te derivaría a un centro de fertilidad. Me hicieron el primer tratamiento, me implantaron 2 embriones, hice reposo y cuando llegó el momento de darme, luego del examen de sangre, de darme el resultado, fue negativo y para nosotros fue un shock que no lo podíamos creer. Es muy importante también enseñarles cómo manejarlo a nivel social. La sociedad a veces es muy cruel y morbosa con estos temas y todos quieren entrar en la pareja a decirles cómo tienen que hacer para que venga ese embarazo.
cuando nadie le dice a otro cómo tiene que hacer para solucionar su problema de hipertensión o su gastritis. Ya en el segundo tratamiento ya el médico me veía muy mal, me veía muy angustiada y me dijo, mira, yo creo que va a ser necesario que esto lo empieces a tratar con ayuda terapéutica. Empecé a transitar este camino, mi marido me acompañaba, pero las mayores angustias las pasaba yo. Él me decía, lo que sea va a ser y quédate tranquila, pero bueno, la que tenía la enfermedad era yo, así que la que sentía toda la presión era yo y bueno, yo me sentía bastante angustiada. Y bueno, la ayuda terapéutica fue fundamental, así que me hizo re bien. Cuando yo empecé el tratamiento y vi los costos, que en aquel momento eran más o menos 60.000 pesos, yo vi más o menos mi posibilidad económica, así que metí un amparo a la obra social y el juez le ordenó cubrir el tratamiento. Creo que cuando yo ya había hecho mi segundo tratamiento salió la ley de fertilidad, pero no todas las obras sociales lo cumplen. La ley de salud reproductiva obliga a todas las obras sociales y prepago a tener entre su cobertura estos tratamientos. No siempre lo hacen fácil, pero está regulado legalmente y los pacientes saben que tienen derecho a ello y por lo tanto se ha ido haciendo fácil a medida que se ha ido aplicando. Es decir, tenemos una situación que jurídicamente ahora tiene este apoyo de la cobertura. Hay algunos aspectos que están todavía con algunos huecos que habrá que ir puliendo y mejorando. Pero bueno, esto ha abierto una realidad que hace 3 o 4 años era impensable para muchas parejas y para una problemática, como decíamos al comienzo, es muy importante para el que la vive, tremendamente importante, y cada vez más presente en nuestra sociedad. Bueno, veíamos el caso concreto de Celia, esta mujer que durante 4 años estuvo buscando a Lorenzo, finalmente se le dio. Y también la situación de muchas mujeres, como también mencionaba ahí el médico, en el 2013 se logra sancionar esta ley, que es muy importante, pero que no hace falta además tener obra social o prepaga. Las personas que no tienen también pueden acceder a la salud pública, ¿no es así? Exacto, exacto. Es una cobertura integral que también tiene que estar previsto por el sistema de salud pública. Es decir, lo que pasa es que esto es lo que costó también a nivel territorial, digamos, que los distintos hospitales públicos de las distintas provincias, sabemos que Argentina además es muy grande y muy diferente en las distintas zonas, tengan la posibilidad de realizar estos tratamientos, sobre todo los de alta complejidad, en el sistema de salud pública. Pero poco a poco se va logrando. El año pasado, creo, recién. Poco a poco se va logrando, sí. El año pasado se hicieron algunos avances. Lo cierto es que está expresamente contemplado y está al 100%, porque también esto es lo que la gente tiene que saber, la cobertura es integral, entonces de repente la respuesta de la obra social, la prepaga o el sistema de salud pública va a ser los medicamentos no, al 40% porque son medicamentos, o esto no, la cobertura es integral y es todo al 100%, que bueno, con un límite de cantidad, digamos, hasta 3 in vitro, pero en estos tratamientos que se cubren son el 100%. Bueno, y además sabemos que hay muchas técnicas dentro de la medicina, sin entrar en lenguaje muy específico, así todos lo entendemos. Queríamos consultarte cuáles son las posibilidades, ¿no? Casi con peras te pido que me lo expliques. Bueno. Digo, si el problema es de la mujer, si el problema es del hombre, ¿qué sucede? ¿Se puede hacer in vitro, digo, en un laboratorio? Bueno, ¿cuáles son las posibilidades? La baja complejidad son tratamientos sencillos que básicamente se indican en pacientes que no tienen grandísimos problemas o que tienen problemas de ovulación, por ejemplo, o un nivel de espermatozoides un poquitito más bajo de lo normal, en donde lo que se hace es una ayuda. Bien. Es decir, una estimulación de la ovulación, y en el momento en que está ovulando la paciente, el marido lleva su muestra espermática. En el laboratorio se hace un procedimiento muy sencillo, que es separar aquellos espermatozoides más móviles y con una canulita en el consultorio acercarlos, los espermatozoides, al óvulo, para que después solito el espermatozoide busque el óvulo, fertilice y lleve adelante el embarazo. En el cuerpo de la mujer, ¿no? En el cuerpo de la mujer, eso es acercarlo. Bien. Y después están los tratamientos de alta complejidad, que es la fertilización in vitro, que tiene distintos tipos de variantes, que ya es estimular al ovario de la mujer para que genere no un óvulo, que es lo que hace todos los meses, sino varios óvulos,
sacarlos a los óvulos fuera del cuerpo, ya en un laboratorio, poder analizar esos óvulos, aprovechar esa situación, fertilizarlos con el espermatozoide del varón, en este caso, formar los embriones o el embrión, dejarlos evolucionar a propósito un tiempo determinado para ir viendo cómo se van desarrollando esos embriones. Los seres humanos tenemos algunas características que son muy importantes, que tenemos capacidad de formar muchos embriones que se van a detener en su camino. Entonces, como una carrera, arrancan varios, pero uno va viendo después que algunos se van quedando en el camino y son algunos poquitos los que llegan para que se elijan y se transfieran en el útero nuevamente de la mamá. Eso a grandes rasgos es lo que sería una fertilización in vitro. Y por eso sucede que muchas mujeres que pasan por este proceso luego tienen trillizos o mellizos. Porque cuando se transfiere. Claro, a ver, el mundo hoy científico está impulsándonos y llevando nosotros mismos también a cada vez transferir menos embriones. Lo que estamos buscando es un bebé único, sano en casa. Ese va a ser el objetivo que vamos a tratar de buscar, porque sabemos que el embarazo múltiple, mellizos o trillizos, implica riesgos para la mamá y implica riesgos para el bebé. De a poco estamos yendo hacia eso. Antes se transferían muchísimos embriones, cada vez fueron menos, hasta hace poco tiempo transferíamos 3 y había un trillizo por todos lados, y ahora es un embrión o 2 embriones como máximo, y la tendencia es ir hacia un embrión. Justamente para evitar ese tipo de riesgo. Bien, y cuando hablamos de todo esto, sabemos que esos embriones van a ser futuras personas, y también roza un poco lo ético o lo legal, ¿no? ¿Cuánto de ser humano hay en esos embriones que no se ponen en el cuerpo de la mujer? Uso términos que estaban re mal, lo sé, el médico seguramente, pero digo, te pregunto, Leonora, ¿qué sucede con el marco legal, no? Porque hay embriones que están fecundados, y que pueden ser guardados o que son desechados. ¿Cuánto blanco legal hay en todo eso? En esto hay un vacío legal, precisamente, en qué hacer con estos embriones que están crioconservados, pero están ahí. Desde el punto de vista legal, en cuanto a qué son estos embriones, ya tenemos un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2012, de noviembre del 2012, que fue además confirmado por una supervisión de cumplimiento del año 2016, que dice que este embrión que está in vitro, es decir, este embrión que está crioconservado a 196 grados bajo cero en el laboratorio, no es persona desde el punto de vista legal. Bien, embrión es el óvulo fecundado. Es el óvulo fecundado por el espermatozoide, es decir, es el embrión, la unión del óvulo con el espermatozoide. Que no ha implantado que no está transferido, está crioconservado. Una vez que se transfiere al cuerpo de una persona, es otra realidad. El embrión que está crioconservado, es decir, que está in vitro, no es persona desde el punto de vista legal. El debate no es si hay vida o no hay vida. Toda célula viva tiene vida. El problema es definir desde el punto de vista legal, en tanto si ese embrión es persona desde el punto de vista jurídico. Es decir, si tiene efectos jurídicos, si ese embrión puede heredar, se pueden reclamar alimentos, etc. Esto ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no, que la personalidad jurídica comienza con el embarazo, es decir, cuando ese embrión se transfiere en el útero de la persona y se implanta. A partir de ahí empiezan los efectos jurídicos, obviamente condicionados a que nazca con vida. Ese embrión, luego feto y luego persona, cuando en el momento que nace, heredará si nace, si no, o sea, todo esto está condicionado al nacimiento con vida. Nuestro Código Civil y Comercial del año 2014, que entró en vigor en el año 2015, dice exactamente lo mismo también, es decir, que este embrión, la personalidad jurídica comienza desde el momento de la concepción, entendida concepción como lo entendió la Corte Interamericana, es decir, como embarazo, es decir, como implantación. Pero esto en cuanto a la personalidad jurídica, ¿qué hacemos con estos embriones? En esto hay un vacío legal, porque, como yo te decía, la ley es una ley de cobertura. O sea que solo reguló el acceso a la cobertura por el sistema de salud. Luego tenemos el Código Civil y Comercial, que definió la filiación, es decir, la relación entre las madres, los padres, padres, etcétera, de estos niños o niñas que nacen y su vínculo jurídico, es decir, quiénes son las madres o los padres de estos niños, porque, por ejemplo, puede suceder, y esto es complejo, pero que se hace y mucho, que quien quiera ser madre o padre, en esto estamos pensando y hemos pensado en todas estas situaciones, como si siempre pudieran aportar su propio material genético quienes acuden a la reproducción humana asistida.
y en muchos casos, en la gran mayoría, te diría yo, necesitan el aporte de material genético de una tercera persona. Claro. Entonces, ¿cómo definimos la filiación de esa persona que quiere ser madre pero no aporta su óvulo? O de esa persona que quiere ser padre pero no aporta su espermatozoide. Entonces, esto es lo que vino a regular el Código Civil y Comercial en un capítulo especial de filiación. Crea un tercer tipo de filiación, que es la filiación por técnicas de reproducción asistida, en la que dice que es madre o padre, o son madres o son padres, quienes tienen la voluntad procreacional, es decir, quienes acuden a las técnicas de reproducción asistida, aportan el consentimiento necesario para ser madres o padres, y por ende esto es independiente de quien aporta material genético. Yo, Eleonora, acudo con mi pareja a los tratamientos de reproducción asistida, no aporto óvulo, pero soy yo quien quiere ser madre, yo seré la madre independientemente de Claro, perfecto. Y esos embriones, que son embriones, ¿no? Esos óvulos fecundados, que están congelados, ¿qué sucede? Esa es la tercera pata que no está regulada. Entonces tenemos la cobertura, la filiación, pero una tercera ley necesitaríamos, y de hecho hay varios proyectos de ley que se han presentado en el Congreso de la Nación, para regular todo lo otro que no está hoy contemplado. Por ejemplo, ¿qué hacer con los embriones in vitro? Si los podemos donar para investigación, si los podemos donar a otras parejas, si los podemos descartar, porque por ejemplo el deseo de muchas parejas es yo los quiero guardar, pero ¿cuánto tiempo los guardamos? No los podemos guardar. Hay veces que las mismas parejas abandonan a los embriones, o sea, dejan de pagar la crioconservación, y las clínicas se ven en la necesidad de decir ¿qué hago con esto? Que es un material genético que tengo acá, que las personas titulares lo han abandonado y yo no puedo hacer nada porque no tengo marco legal que me autorice a hacer nada con esto. Es decir, hay un vacío legal, y el problema es que esta ley que se requiere no solo para regular el tema de los embriones, que en realidad es el obstáculo para que salga una ley, es decir, como precisamente esto es como un paso previo al inicio de la vida y es todo el debate que genera todo comienzo de la vida y de la personalidad y etcétera, genera muchos cuestionamientos y muchos debates ideológicos. Entonces estos debates ideológicos hacen que no se pongan de acuerdo los legisladores y no salga la ley. Pero en el interín tenemos muchos otros problemas legales, como por ejemplo dónde se guardan los datos de los donantes, quién mantiene los registros, la tecnología y la medicina que ha avanzado más que la justicia o más que las leyes. Rocío, te pregunto sobre lo que recién decía Celia, ¿no? la mujer del informe, que advertía que la sociedad en definitiva es muy cruel, que recién lo hablábamos, pero la situación, ¿cuán importante es para una mujer que está atravesando este momento asistir al psicólogo? ¿Acaso el ginecólogo también la deriva? ¿Cómo es la situación? La mayoría de los centros de reproducción asistida hoy tienen sus psicólogos o sus equipos de psicólogos para asistir a sus pacientes. Generalmente los pacientes llegan derivados de los médicos una vez que ya tienen un resultado negativo, lo que es un doble trabajo, decimos nosotros, porque hay que levantar este negativo o intentar volver a tener confianza en la técnica y que la paciente pueda estar estable emocionalmente para atravesar nuevamente un tratamiento. Y la mujer que se queda embarazada, me imagino que también es vulnerable desde el punto de vista psicológico. Un embarazo de riesgo. Sí, son embarazos de riesgo. Nosotros, los médicos dicen embarazo de riesgo, las pacientes se asustan al escuchar embarazo de riesgo, dicen después de todo lo que pasé encima ahora, tengo un embarazo de riesgo. Lo que las psicólogas de reproducción hacemos es lo redefinimos a las pacientes diciendo que te costó tanto conseguirlo que es un riesgo todo lo que ocurre alrededor. Entonces eso a la paciente la tranquiliza, la hace sentirse tranquila y entiende que va a seguir en un lugar en el que muchos profesionales van a estar atentas a su salud y la de sus bebés, por supuesto. Hay un riesgo también respecto a la transferencia de más de un embrión, como hablaba recién el doctor Sabatini, Luciano te iba a decir, que tiene que ver con que estas parejas en un momento construyen una identidad como parejas infértiles o como mujeres infértiles y luego de repente se ven llevando adelante la crianza de 2 chicos o de 3 chicos y hay un impacto real en este sentido. Incluso en el impacto psicológico que es sentirme agotada físicamente, habiendo pasado un proceso de embarazo, parto, puerperio, más todos los desencadenantes psicológicos de esos momentos tan especiales para las mujeres y encima siento que no tengo el derecho de quejarme porque me costó un montón. Entonces ahí también es una asistencia que se hace psicológica porque bueno, hay que explicar que este es otro momento de sus vidas con otros problemas y otras dificultades.
Sí, por supuesto. Con lo que significa tener mellizos, no me imagino trillizos. Y recién pensaba, cuando hablábamos de los aspectos más bien legales, esto del vientre prestado, el vientre subrogado, ¿cómo funciona? Y si acaso se aplica. A ver, no se aplica acá en la Argentina todavía, Leonora enseguida nos puede decir bien desde el punto de vista del Código Civil cómo está. Concretamente sería una mujer que no puede, por alguna razón, poder llevar adelante un embarazo, sea porque el embarazo le implique muchos riesgos para ella o para el bebé, o porque quizás no tiene el útero, porque la operaron de miomas y le sacaron el útero, y tiene que recurrir a un vientre, quizás con sus propios óvulos y los espermatozoides de su marido, pero a un vientre que pueda llevar adelante ese embarazo. Este sería un caso. El otro caso son los famosos casos que salen también en el mundo mediático, que son de los matrimonios igualitarios, en donde hay dos varones que quieren ser papás y uno de los varones aporta el semen, utilizan un óvulo donado y utilizan un vientre por sustitución en este caso. Entonces llevan adelante ese embarazo que ellos obviamente por biología no pueden, y después cuando nace el bebé ellos pueden acceder a ser los papás de ese bebé. Estos serían los dos grandes casos de utilización del vientre por sustitución, que ese es el nombre técnico en realidad. Bien. Desde el punto de vista del Código Civil, Leonora tiene bastante experiencia con eso, con lo cual podrías aprovechar para aclararnos un poquito. ¿Está contemplado en el Código? En realidad el Código Civil y Comercial lo preveía el anteproyecto, pero fue un artículo que se eliminó del proyecto, entonces quedó con un vacío legal. Hoy lamentablemente no tenemos regulada la técnica de la gestación por sustitución, pero sí tenemos muchísimos casos judicializados. De hecho ya tenemos conocimiento de por lo menos 20 sentencias. La semana pasada salió la sentencia número 20 y es una sentencia acá de Mendoza. En Mendoza ya tenemos 4 casos. Perdón, ¿qué se demanda? ¿Qué es lo que se...? En realidad las razones por las que se acude a la justicia es porque hoy legalmente, como la maternidad, la mujer que da luz es legalmente la madre o la persona que da luz es la que le corresponde la filiación y la gestación por sustitución no está regulada, hay que modificar esa filiación, que en principio si yo doy a luz hoy, yo voy a ser la madre. Entonces, si en realidad quienes recurrieron a mí para que yo geste fueron Rocío y Luciano, en realidad ellos dos son la madre y el padre, pero hay que modificar esto, lo que legalmente está establecido. Y hay distintas estrategias que se utilizan legalmente para acudir a la justicia. Son varias, son técnicas a veces más complejas, pero lo cierto es que se necesita necesariamente una autorización judicial que lo modifique. Como te decía, hay la sentencia número 20 de la semana pasada, que es la 4ª de Mendoza, de los cuales ya hay 3 casos que son de parejas de varones. Hay de todo, hay mujeres que han recurrido a una amiga, hay hermanas que han gestado para su hermano o su hermana, hay personas un poco conocidas, algunas que se han conocido, incluso hay una pareja que se ha conocido yendo a misa y a partir de ahí se ofreció a gestar para otra persona. Es complejo porque al no tener marco legal, las estrategias judiciales son diferentes y por eso siempre recomendamos que lo que es más conveniente ante la falta de este marco y ante una técnica compleja, porque estamos hablando de que alguien está gestando para otra persona, de que depende del vínculo de confianza, de que depende de... Y hay un hilo fino en cuidar que estas mujeres que gestan realmente lo hagan con su plena voluntad, de que no haya una utilización de mujeres con recursos a mujeres que no tienen recursos y haya una cosificación, que no partimos de ahí porque soy la primera que defienden que las mujeres tienen plena autonomía para decidir lo que hacen, pero sí hay que tener ciertos cuidados y ciertas protecciones equilibradas para algo que es complejo. Entonces, estamos recomendando, hoy en el Congreso de la Nación hay 4 proyectos de ley de gestación por sustitución diferentes. Recomendamos que se busque una autorización judicial previa a iniciar la transferencia, es decir, que antes de que todo esto se provoque, es decir, de que el embarazo comience,
haya intervenido la justicia, haya evaluado un poco el panorama, haya visto que esta persona está gestando con todo su consentimiento, que todo está equilibrado y sobre todo que apenas ese niño o esa niña nazca, tenga su filiación establecida respecto de quienes quieren ser sus padres y sus madres, porque si no hay un interín entre que el niño nace y la filiación está determinada respecto de una persona que no es quien quiere ser su madre, que hace que haya un vacío en ese medio, una laguna jurídica respecto a este niño que no es bueno para sus derechos. Claro. En general, ¿cómo se ha fallado? En general, todos los fallos, y esto es muy importante, todos los fallos son a favor de la gestación por sustitución. Los 20 fallos son unánimes en el mismo sentido. Pero el problema es que es complejo porque rompe con muchas estructuras. Nadie que ve una mujer embarazada va a pensar que lo está pensando para... ese hijo de otra Claro, de otra entonces país. es como que rompe con tantas estructuras que tiene que ser muy cuidado. Y, a ver, muy cuidado en la medida en que es algo novedoso. Podemos, ya con el tiempo, estamos... quienes venimos trabajando en esto hace mucho tiempo sabemos que es una técnica de reproducción asistida más. Sin embargo, sabemos que también existen muchos tabúes y muchas cosas que hacen que debamos cuidarlo porque estamos provocando el nacimiento de una persona, que no es algo menor. Me imagino. Catalina, yo creo que está buenísimo todo lo que explica la abogada. Pero yo creo que esto uno lo divide en dos partes. Esto de los embriones congelados y de si podemos descartar o no, la subrogación uterina. Por un lado está lo ideológico. Quizás lo que para vos puede ser, mira, a mí me parece una locura esto de descartar un embrión porque para mí ya es un ser humano y quizás para mí para mí no es un ser humano y me parece que está bien descartar un embrión. Es netamente ideológico. A gritos pedimos una legislación que venga alguien y le ponga el cascabel al gato y diga, mira, esto es legal hacerlo así. Porque si no, nos quedamos en la discusión de decir, claro, bueno, ¿qué es para vos bien? ¿Qué para mí está bien? Lo mismo con la subrogación por sustitución. Lo mismo. Y en el medio los pacientes, ¿no? Con sus angustias que escuchan todas estas campanas. Entonces, escucho al cura, escucho a la abogada y al médico, porque además escucho a la legislación y se quedan con pocas posibilidades de tomar decisiones. Porque además tranquilos. La legislación no te va a obligar a hacer algo que vos no quieras hacer. De hecho, hay parejas que no quieren crioconservar embriones porque les resulta contrario a su ideología. Y no se crioconserva, se busca la forma de que esa pareja recurra a los tratamientos sin crioconservar. Es decir, la legislación lo que hace es, primero partimos de un Estado laico, entonces todas estas cuestiones más ideológicas o religiosas que cada uno puede tener, y está perfecto que lo tenga, que no se vea volcado en un marco legal que limite de alguna manera o plasme de alguna manera lo que debe ser más que nada legal y técnico, porque además la ciencia avanza a pasos agigantados y hoy es posible muchísimas más cosas de las que hemos dicho acá. Bueno, tenemos que ir redondeando, ha sido sin duda muy rica toda la entrevista. Les pido una última frase, si se quiere, ya para ir terminando con el tema, a modo quizás de consejo de tu parte, Luciano, y bueno, de cada uno de ustedes. Bueno, ¿qué nos podrías decir? Aquellas mujeres que piensan en algún momento tener hijos. Bueno, a ver, me parece que quizás estaría bueno terminar con esperanza. Les deseo a todos los pacientes que están transitando por esto que no bajen los brazos, que no aflojen, como se los digo yo a las mías. Son caminos duros, son caminos largos, son caminos tristes, pero hoy en día generalmente tratamos y se consigue llegar a cumplir el objetivo que formar una familia. Hacerse el estudio antes. Sí, hacerse estudiar antes, pero sobre todo eso, que no aflojen. Muy bien. Eleonora, a modo de conclusión, quizás desde el punto de vista legal. Difícil. Bueno, desde el punto de vista legal eso, o sea, reclamar que definitivamente tengamos legislaciones que nos permitan transitar todo esto con una tranquilidad que es además tenerlo contemplado legalmente en muchos aspectos que hoy no lo están. Tenemos un marco legal interesante, pero faltan muchos hilos, muchas cosas por atar que son imprescindibles porque además hablamos de un derecho de todas las personas a acceder al derecho a formar una familia. Claro, y sin una legislación integral esto no va a ser posible. Por supuesto, Rocío. Bien. Bueno, yo me voy a sumar obviamente a la reflexión de Luciano y decir que sí, que hay que tener esperanzas, que
este deseo que es para los pacientes conformar su familia se cumple. Hay que intentar estar flexible a de qué manera se va a cumplir. Por ahí las veces, o sea, la manera en la que se cumpla no sea la manera la idea con la que nosotros llegamos a la clínica de reproducción, y que pueden verse acompañados por profesionales que están dispuestos y disponibles a tenderle una mano hasta llegar a cumplir ese sueño. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a los tres. De nada, gracias por la Y invitación. nosotros aprovechamos para despedirnos. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos el próximo martes con más temas en Voces en Relieve. Hasta luego.